Buenas compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti. Y bueno, en esta ocasión pues nos toca hablar de algo que se veía venir y que muy probablemente pues generó lo que se veía venir también, que es por una parte pues ya digamos, el resultado final de quién ganó el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y la consiguiente, digamos, crítica hacia la autora y mucho más, digamos, exacerbada esta situación debido a las eh, muy tristes, digámoslo así, declaraciones que hizo Perla Suez con relación pues a todo el problema ético que de alguna manera tiene el haber participado en este certamen, ¿no? Obviamente, como a muchos, el tipo de respuesta que dio, que me parece que no se corresponde al estatus de su, digamos, de su profesión, a una escritora que además está aparentemente pues marcando historia dentro de Rómulo Gallegos y que además tiene digamos, un currículo ligado pues al ámbito también intelectual, al pensar asuntos de la injusticia, al preocuparse por la sociedad, al tratar de hacer una literatura donde de alguna manera también haya estos elementos con seriedad y estética. Me parece que la forma en que trato este tema de Venezuela y de su participación en ese certamen deja mucho que desear y creo que incluso deja muy mal parado la figura del escritor tal cual pues venimos en América Latina al menos forjando desde el siglo XIX, ¿no? Esa suerte de figura que además de cierto talento artístico, pues al mismo tiempo pues tiene una voz autorizada en materia política importante, ¿no? Es una suerte de influencer, aunque tomando en cuenta estos términos, sin duda alguna el escritor en el tiempo que corre es un influencer venido a menos. Pero siempre queda esa suerte de halo, ¿no? Del escritor con ideas que puede ventilar de manera inteligente. Me parece que en este caso, pues, sale muy mal parada la figura del escritor y mucho más los escritores que comulgan con una idea de izquierda, viendo pues el desempeño de su respuesta, ¿bien? Pero bueno, esto no pretende ser un video de desahogo tan comunes en la red, como a todos pues también me pareció un poco indignante la manera en que trata todo esto, pero quisiera de alguna manera compartir tres ideas al menos de lo que había pasado previamente al premio, más o menos ante qué estamos y qué es lo que va a pasar, ¿bien? Entonces trataré en la medida de lo posible de ser lo más analítico frente a un tema que hasta los momentos pues va a estar levantando una polvareda muy, muy grande. Y como todo pues pasará y quedará en el olvido como tantas cosas en el ámbito cultural, ¿sí? Lo primero que quisiera comentar es un poco la idea de que esto se veía venir. Es decir, si nosotros hacemos un análisis pormenorizado de cuál ha sido el proceso o los autores que han sido premiados en esta historia del Rómulo Gallegos en la época del chavismo, sabemos que por lo menos desde Isaac Rosa hasta acá esto ha sido una constante que además no es para nada inocente y que no obedece a lo que usualmente se ha dicho tanto por editores como escritores como público en general, de que se trata única y sencillamente de premiar a una obra debido a sus méritos artísticos, desprovisto esto de cualquier matiz político. Y para ello quisiera de alguna manera citar brevemente, yo escribí una reseña cuando Eduardo Lalo ganó el Simone, una obra que está en consonancia con este tipo de textos que han ganado recientemente, pero no para citar algo que yo tenga que decir en ese sentido, sino porque en el proceso de lectura de esta obra recordé y cité unas palabras que el mismo Isaac Rosa llegó a decir en el segundo encuentro internacional de escritores que hicieron en el CELAR. No recuerdo si fue en el año 2011 o 2012, pero está muy cerca en el momento en el que gana Eduardo Lalo. Y las palabras de Isaac son las siguientes. Dice así:
Los escritores hablamos de lucha, emancipación, libertad, justicia social, del gran relato de Latinoamérica que tiene muchas idas y vueltas, párrafos borrados y muchas veces trágicos finales. Sin embargo, fíjense esto, este encuentro y el premio Rómulo Gallegos es un paso para construir ese gran relato colectivo. Y con eso termino parte de la cita. ¿Qué quiero de alguna manera señalarles a ustedes que me están escuchando esto con esta cita? Pues que esto es algo programático, que se trata de utilizar la plataforma del CELAR y de el Rómulo Gallegos para privilegiar relatos que dentro de unas poéticas de orden, digamos, política, de un orden crítico a ciertas injusticias sociales, pues de alguna manera se difundan y a través del prestigio del Rómulo Gallegos, pues tratar de influir simbólicamente en la conciencia de los lectores latinoamericanos y de alguna manera crear esa nueva visión de lo que es pues América Latina simbólicamente hablando. Estas palabras de símbolo, estas palabras de imaginario, estas palabras de influir por medio de la lectura y crear, si no estereotipos, por lo menos eso, imaginarios, es muy importante dentro de la política cultural que ha estado haciendo tácitamente, pero cuando la vemos es más que explícito, lo digo así porque no hay un texto del gobierno que diga que quieren hacer esto así, pero afirmaciones como la de Isaac, que lo está haciendo en el CELAR con la gente que se encarga del Rómulo Gallegos, es más que evidente y no hace falta un decreto, no hace falta que lo diga un ministro de Cultura, que se trata pues de un proyecto ideado según eso. Y es lo que han hecho todos estos textos, como el Manager de Isaac Rota, como El tren pasa primero de Elena Poniatowska, como El país de la canela de William Ospina, como Tríptico de la infamia que ganó recientemente este autor, se me olvidó el nombre, y obviamente ahorita Perla Suez con el caso de El país del diablo, con lo que es algo que no debería sorprendernos. Y esto me recuerda también a algo que cuando yo comencé a estudiar letras, en algún momento un profesor muy lúcido él llegó a decir sobre los premios. Cuando estábamos discutiendo, en algún momento recuerdo haber discutido con él y otros compañeros en los pasillos de la Universidad Católica Andrés Bello, y dijo de manera lapidaria algo que yo creo que no es suyo, pero de alguna manera siempre lo asocio a él, y es el siguiente: todos los premios son políticos. Con lo cual, ya en ese momento me parecía un poco estrafalaria la afirmación, pero me parece que a medida que está pasando el tiempo y los casos que estamos viendo en el mundo cultural parecen darnos la razón, ¿no? Para bien y algunas veces para mal, ¿no? Y este carácter político muchas veces tiene decisiones felices y decisiones infelices, ¿no? Quizá después de el más famoso podría ser el Nobel de Bob Dylan, ¿no? Darle un premio a un cantante. Y ahí tenemos uno de los casos tristemente célebres. Pero bueno, el punto es que no debería asombrarnos nada de lo que está pasando por acá, porque mientras este sistema se mantenga bajo el control de estas instituciones culturales, vamos a seguir viendo cómo se utiliza como plataforma para privilegiar una literatura que de alguna manera aspire a remodelar o a crear un tipo determinado de idea de América Latina. En ese sentido, no están muy alejados de las políticas culturales que se hicieron obviamente bajo el comunismo en el siglo XX, y en el siglo XIX, pues las políticas de las élites de nuestros próceres, ¿no? Que de alguna manera vieron en la literatura un vehículo para construir simbólicamente a la nación latinoamericana, toda vez que una vez cortado el pacto con la metrópoli, pues se necesitaba pues crear y cohesionar ideológicamente a una serie de territorios que no lo estaban desde la colonia. Entonces veamos que esto no va a parar, y que de alguna manera lo que entendemos como la decadencia del Rómulo Gallegos en ese sentido pues va a continuar, nos guste o no. Bien,
Lo bueno de esto es que de alguna manera las instituciones no mueren, ¿no? Un poco así como las repúblicas, a menos que por decreto la quiten. De manera de que siempre hay esperanza de que en el futuro haya algún tipo de resarcimiento. Así que ese es el primer punto que debemos tomar en cuenta y el carácter político de estos premios aquí queda más que ratificado. De manera que, ¿para qué seguir en ello? Lo que sí me genera cierto estupor y cierto sinsabor, por decirlo de maneras suaves, cuasi poéticas, es la incongruencia grotesca con la que Perla Suez evade una pregunta que es muy importante y que de alguna manera la compromete desde el punto de vista ético, porque básicamente si ella como autora tiene relevancia, le da relevancia a el elemento de las minorías, le interesa, como ella lo ha demostrado en algunas entrevistas, le interesa reflexionar y de alguna manera dar visiones contrahegemónicas, para utilizar estos lenguajes que les gusta mucho a la izquierda en ese sentido, contrahegemónica de los pueblos originarios y dar una suerte de contravisión, otro término bastante popular dentro de este ámbito, pues de alguna manera la literatura de Suez es una literatura que va a incluir lo político al momento de narrar. Eso no quiere decir que sea un panfleto al estilo del siglo XIX, donde había obras francamente malas y lo que interesaba era la idea política por sobre todas las cosas. Pero, pero es indudable que en el mismo acto de, por ejemplo, en esta última novela, por lo que he visto, por lo que he leído, por lo que hacen las reseñas, porque lamentablemente en el país no han llegado y esperemos que publiquen en el año que viene esa novela para leerla, el hecho de incluir temáticas donde haya pueblos minoritarios siendo víctimas del abuso del gobierno a través del Estado y la violencia y la muerte que ejercen sobre ellos, ciertamente allí hay un componente ideológico que incide políticamente en lo que se conoce como el imaginario cultural de las naciones. Es decir, que este relato, El País del Diablo, no es inocente, no es sencillamente arte por el arte, no es que te quiere contar bien escrito una historia de violencia y nada más. Hay un sentido ulterior detrás de ello, con lo cual hay algo político que está operando dentro de ese relato. Y está algo bien, esa es de alguna manera toda la historia de la literatura latinoamericana, desde sus orígenes hasta ahora. El problema está cuando una persona tiene eso e incluso en las entrevistas dice que está en contra de la xenofobia, que está en contra del racismo, que está en contra del ataque a las minorías y que de alguna manera aboga por la igualdad y que por eso su ficción es una forma de lucha ideológica, una forma de contrarrestar eso simbólicamente, vaya y diga cuando alguien le pregunta sobre Venezuela y sobre el problema ético que implica que ella denuncie y mire críticamente a través de la ficción la violencia y la opresión de los gobiernos y ella misma a través de un sistema que ha sido denunciado por muchísimas instituciones y no solamente los periódicos, de hacer lo mismo que ella cuestiona en la narrativa, diga cosas como que a mí me resbala eso que dicen los medios son unos mentirosos, yo no creo lo que dicen por allí y a mí lo que creo es lo que veo y lo que está haciendo Trump y entonces evade el asunto, ¿no? Con lo cual, pues ahí hay una contradicción, incluso al punto de decir que ella considera absurdo tener que mezclar política con literatura, cuando su misma obra, al menos esta que le ha valido dos premios relativamente importantes, es una simbiosis inteligente de el componente político y el componente literario. Entonces, no tiene, o sea, no es coherente y no es, o sea, es un insulto a la inteligencia del lector, por una parte decir esto y por otra, casi que dos líneas después o dos párrafos después de la entrevista que le hacen, decir justo lo contrario. Entonces, aquí hay una cosa que habla muy mal, primero del escritor, de la escritora, porque está sencillamente, digamos, evadiendo una pregunta de la manera más vil que puede ser descalificar a lo que dicen los demás, sin ningún tipo de contraargumento. Es decir, los otros son mentirosos, yo sé que aquí miente todo el mundo y no tengo por qué creerles. Entonces, ¿cuál es el punto? Si ellos falsean la realidad, ¿cuál es la realidad?
porque debe haber algo. Y debe haber algo que ella tenga muy bien estipulado, porque si no, no diría que el otro está mintiendo. Si yo digo que alguien está mintiendo es porque hay una verdad seguramente que yo conozco o intuyo, que ya puedo imaginarme cuál será. Es la de este sector de la izquierda que no le cree las denuncias a otros sencillamente porque forma parte de su mismo partido político. Porque de alguna manera ellos dicen que son de izquierda y yo en una suerte de mecanicismo ideológico poco reflexivo me pliego a ese bando, a esa secta y listo. Yo estoy con ellos y a pan y muerte, patria o muerte, como dicen. Entonces, ahí es donde viene la incongruencia de la autora, que tiene en su haber política y literatura, y que cuando le denuncian y le piden un poco de coherencia, pues diga que no, que la política y la literatura no van de la mano. Y empieza a decir argumentos como que si fuese así, ella no publicaría en Estados Unidos porque está Trump. O sea, una debilidad y una impotencia argumentativa que realmente da mucho que desear desde el punto de vista intelectual y que afecta seriamente a ese mito que teníamos del escritor, aunque todavía quedan personas coherentes en ese sentido como Vargas Llosa, que por lo menos tuvo, digamos, la coherencia, valga la redundancia, la palabra, de tener una posición específica en los 60 y después voltearse y darle la espalda a eso por sus convicciones. La gente puede cambiar, la gente cambia. Todo en la vida también es cambio. Pero lo que sí no es tan aceptable es esta suerte de ambigüedad, digamos, en donde nos queremos aprovechar de la situación y querer quedar bien con Dios y con el diablo. Eso sí que en lo personal es lo que yo deploro de estos comentarios de la autora y que además es un caso, me parece a mí emblemático y uno de los más significativos de cómo el escritor latinoamericano actualmente tiene una crisis muy importante, sobre todo porque es como un símbolo lo que acabamos de ver en el caso de Suez, sobre todo el escritor de izquierda, el escritor que se la da de progre, que es muy fácil caer en los lugares comunes de criticar el capitalismo y la derecha, el liberalismo y todo esto, y ante un momento donde su mismo sector tiene problemas serios, digamos, desde el punto de vista de lo que está haciendo, callamos. Ahí es donde hay el problema que yo personalmente cuestiono y creo que estamos ante un caso de estudio en ese sentido, ¿ok? La decadencia un poco del escritor latinoamericano en materia política, con lo cual pues esa suerte de caída del escritor en el plano público estaba más que justificada cuando encontramos este tipo de cosas. Lamentablemente es así y lo digo no sin cierto desencanto viendo esto, porque claro, todavía quedan algunos autores donde podemos encontrar al mismo tiempo que una calidad literaria, una calidad de pensamiento político como Vargas Llosa, pero en esta ocasión me parece que deja mucho que desear en el ámbito latinoamericano, ¿no? Y finalmente, para no hacer esto tan largo y no caer, digamos, en lo que la mayoría de la gente ha hecho en las redes sociales, algo que digamos, no es una profecía, pero viendo todo lo que ha mostrado la obra, va a ocurrir así. Esta obra, la única ganadora es ella, por el dinero que le dan y eventualmente por haber sido el ganadora de Rómulo Gallegos, que lamentablemente no tienen la misma aceptación, el mismo prestigio que antes, ¿ok? No todo es criar fama y acostarse a dormir, también por mucho tiempo despierto podemos terminar dañando esa fama, por muchos trasnochos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta obra, quieranlo o no, con lo que he visto de los fragmentos que han puesto, con lo que ha dicho la autora, con lo que de alguna manera propone según los lineamientos que le interesa al chavismo, esta obra no va a trascender. Esta obra sencillamente va a ser un gran rédito para la autora, un mal rédito para la figura del escritor en Latinoamérica y sobre todo pues para Rómulo Gallegos, que ya lleva bastante tiempo en este sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque la obra tal cual está planteada, que es la historia de esta violencia contra pueblos originarios por parte de una dictadura tal de derecha, pueden ponerle todo lo que ustedes quieran, no deja de ser hija de esa línea o ese árbol genealógico de la literatura latinoamericana, en donde encontramos por una parte esta tendencia indigenista,
que como ustedes los que habrán estudiado literatura o los que hayan leído sabrán que tiene que ver con esta reflexión del indio y el problema del indio y las desgracias que vive el indio en una sociedad en la cual no encaja, y al mismo tiempo pues con estos relatos del siglo XIX que buscan de alguna manera configurar, incidir, modelar las maneras en que percibimos el mundo en el que habitamos, en este caso, pues en el contexto latinoamericano. En ese sentido, la obra de Perla Suez podrá estar muy bien escrita, y no lo dudo, porque algún mérito tiene que haber en el hecho de haberse ganado 2 premios, pero está más cerca, a mi juicio, del realismo socialista que de las vanguardias históricas del siglo XX, y está mucho más cerca de un Guasipungo, de Jorge Casa, de un El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, de o sea, de Raza de Bronce, de incluso, por poner Lituma en los Andes, de alguna u otra manera, de Vargas Llosa, que de las novelas que de alguna manera innovaron y buscaron revolucionar las formas despojadas de cualquier compromiso, de cualquier incidencia en el plano ideológico de los lectores, ¿no? Como podría ser el Ulises de Joyce, como podría ser en otras obras que vemos en la época contemporánea, ¿no? En las obras quizás no sé, autores más contemporáneos como Federico Vegas, etcétera, etcétera, donde no hay un interés ideológico presente. Así que bueno, esto es otro espacio más, otro momento más de las polémicas que hay en el mundo de la cultura y que no dejará gran huella, porque ¿cuántos escritores noveles hay que se olvidan al año siguiente después de haber sido nominados? ¿Cuántos se han estudiado? ¿Cuántos son reeditados? ¿Cuántos tienen alguna incidencia después en el desarrollo de las literaturas posteriores? ¿Quién recuerda los primeros 5 escritores que ganaron el Nobel? Los que ganaron, no sé, el Cervantes. Y los hay muy buenos en el Cervantes, muy buenos. Nadie. Entonces, este caso va a ser uno más del montón, por desgracia, y los grandes perdedores van a ser, obviamente, el Rómulo Gallegos una vez más, el escritor, en términos generales, como aquella persona que además de un saber artístico tenía al mismo tiempo una voz válida para su contexto, y la gran ganadora es ella, quien, como sabemos, pues los beneficios están a la vista y no le queda más que despojar haciendo descalificaciones frente a asuntos éticos muy serios ante los cuales ella y los demás escritores pues se vieron inmersos al estar ahí. Bueno, nada, eso era lo que quería comentarles. No sé si ustedes comparten lo mismo que yo, pero de todos modos estaré atento a sus comentarios y no me queda más que agradecerles de haber estado acá. Nos vemos en los siguientes videos. Muchísimas gracias.